La historia y las imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 5, Mentiras piadosas. Jaune se frotó las manos nerviosamente mientras se dirigía hacia la que sería su mayor prueba en su nueva falsa carrera. Hasta ahora había hecho poco más que quedarse quieto y hablar, pero ahora iba a hacer aquello para lo que lo contrataron, y darse cuenta de eso era aterrador. Era hora de enseñar, o apoyar a un maestro de todos modos. Peter, para ser precisos, ya que estaba a cargo de la clase de estudios Grimm, y probablemente tenía sentido que las primeras lecciones del estudiante en Beacon se centraran en cuál era su principal enemigo. Aún esperaba que fuera más una introducción a la escuela que una lección real, así que con suerte no tendría que hacer mucho. Además, Peter había estado enseñando solo durante años, entonces, ¿era siquiera necesario? En ese momento lo más probable era que los estudiantes estuvieran en la cafetería desayunando, algo que a él no le habría importado hacer él mismo. En lugar de eso, rápidamente preparó un sándwich con los materiales cuidadosamente dejados en sus alacenas y bebió un poco de leche antes de correr al salón de clases. Por lo que recordaba de la escuela, los profesores siempre estaban ahí antes que los estudiantes. Así eran las cosas. Así que probablemente tendría que llegar a cada clase unos 20 minutos antes. Eso también le daría algo de tiempo para hacer un resumen rápido del programa de estudios y el material, para no hacer el ridículo y ser despedido o arrestado. Elimínelo según corresponda. Antes de irse a dormir el día anterior se había asegurado de enviar un mensaje a su contacto. Dentro del mundo criminal, bueno, tal vez esa era una palabra demasiado fuerte, era simplemente alguien con quien Jaune había estado en contacto cuando estaba buscando una falsificación. Pero era su única opción. Afortunadamente, el hombre había devuelto un mensaje por la mañana, simplemente diciendo que podría hacerlo si Jaune llegaba a Vale, pero que le debería un favor. Ojo por ojo, Jaune estaba seguro de que un simple delincuente no querría nada demasiado drástico de él, y ahora parecía estar ganando un buen dinero. Solo necesitaba encontrar una oportunidad para ir a Vale. Buenos días, muchacho. Peter saludó cuando Jaune abrió la puerta del salón de clases y entró. ¿Esperando con ansias tu primer día? Un poco. Jaune respondió fácilmente mientras dejaba que sus ojos miraran alrededor de la habitación. El diseño le recordaba un poco a un anfiteatro, con asientos dispuestos en semicírculo, en espiral hacia arriba y hacia afuera, con una gran área de exhibición en el frente donde estaba Peter. Había varios tableros en la pared del fondo, frente a los estudiantes, con diagramas de Grimm. Así como también. Espera, ¿era ese un busto de oro macizo de Peter? Es muy guapo, ¿no? Susurró Peter, mientras ponía una mano pesada sobre los hombros de Jaune, haciendo que el joven pusiera los ojos en blanco. A veces no podía decir si Peter estaba siendo genuinamente narcisista o simplemente sarcástico. Sin embargo, antes de que pudiera comentar sobre ello, sus ojos se dirigieron a lo que parecía ser una jaula, que estaba temblando. Jaune lo miró fijamente por unos momentos, escuchando algunos gruñidos y resoplidos desde dentro. Teniendo en cuenta la escuela, sus objetivos y el nombre de la clase, no era difícil adivinar lo que había dentro. Peter, ¿trajiste un Grimm vivo a clase? Jaune se quedó inexpresivo mientras se palmeaba la cara. Tal vez. El hombre mayor se evadió. No es que esté diciendo que lo hice, pero si lo hice, entonces un estudiante lo enfrentará, será una verdadera motivación. Parte de Jaune, su lado honesto, que ciertamente había recibido una paliza en los últimos días, quería oponerse a la idea. Los estudiantes vivían su primer día. Es posible que todavía estén cansados por la iniciación. Y no era su trabajo como profesores protegerlos. Una gran parte de él simplemente se encogió de hombros. Mejor ellos que yo. Además, Peter era profesor, ¿verdad? Seguramente sabía lo que estaba haciendo. Seguro, ¿por qué no? Jaune asintió con un suspiro de decepción, dirigido más a sí mismo que al profesor. Moral, 0, vergüenza, 1. SHH, ya vienen los estudiantes. No les digas, quiero que sea una sorpresa. Peter susurró disimuladamente mientras algunos estudiantes comenzaban a entrar en la sala y tomar asiento. Jaune se limitó a mirar al hombre. Era una jaula de 2 metros por 6, envuelta en oscuridad.
con ojos brillantes, temblores y gruñidos provenientes de ellos. Parado en medio de la maldita habitación. Lo que sea. Más allá de mi nivel salarial. Jaune refunfuñó internamente mientras se dirigía hacia la puerta cuando entraron los últimos estudiantes. Con el reloj marcando las 9, probablemente era hora de cerrar la puerta y empezar. Justo cuando su mano tocó el pomo de la puerta, la madera se abrió con gran fuerza, golpeando su mano dolorosamente a un lado y dejándolo abierto cuando algo pesado se estrelló contra él. Su todo protestó de dolor mientras se estrellaba contra el suelo, antes de que el viento fuera expulsado de sus pulmones, cuando una serie de pesos aterrizaron sobre su cuerpo magullado, inmovilizándolo contra las baldosas. Lo logré. Una voz familiar gritó de alegría desde arriba de él, no es que pudiera ver nada con su visión bloqueada por la sombra, piernas suaves y... ¡Oh, jódeme! ¡Guau, Blake! La voz de la bomba rubia del otro día arrastraba las palabras. Eso es atrevido de tu parte. El placer culpable de Jaune fue arrancado de él cuando uno de los suaves y cremosos muslos se movió rápidamente, la rodilla igualmente suave pero increíblemente dura golpeó un costado de su cara mientras la chica rodaba fuera de su rostro para proteger su dignidad. Con la mejilla magullada por el dolor, Jaune inclinó la cabeza hacia un lado para ver a la chica de cabello negro que había estado leyendo hace unas noches de rodillas, mirándolo con un tono rojo oscuro en sus mejillas. Sus manos sujetaron su falda mientras se arrodillaba en el suelo. Por cierto, tenía razón. Tenía unas piernas increíbles. Jaune. Una voz asustada encima de él susurró, mientras sus ojos azules dejaban a la chica avergonzada con la reverencia para mirar a la chica ahora con aspecto de pánico que estaba sentada sobre su pecho. Con sus piernas a cada lado de él, debajo de sus axilas. A pesar del uniforme que había visto usar a los otros estudiantes, ella todavía tenía esa capucha roja asomando detrás de ella. Buenos días, Ruby. Saludó con un suspiro mientras dejaba que su cabeza rodara hacia el suelo por el dolor. La chica chilló ante su saludo, pero intentó devolverle el saludo con una sonrisa nerviosa. ¿Tarde a clase? Tal vez, murmuró tímidamente, mientras jugueteaba tiernamente con sus dedos. Idle Jaune notó que algunas otras personas se levantaban a su lado. Incluyendo al chico de pelo negro que había asignado como líder y a su compañero de equipo pelirrojo. Parecía que solo 3 o más habían aterrizado sobre él, lo cual fue mucha suerte. ¡Qué entusiasmo! Una voz profunda bramó cuando Jaune inclinó la cabeza hacia atrás para mirar a Peter, que estaba mirando la pantalla con una sonrisa en su rostro. Muchas ganas de aprender, una inspiración para todos nosotros. Jaune simplemente puso los ojos en blanco. ¿Quieres dejarme? En su lugar, le preguntó a Ruby, quien se sonrojó de repente y literalmente desapareció de su pecho más rápido de lo que sus ojos podían procesar. Por alguna razón, todo lo que quedó fueron unos pocos pétalos de rosa. Con la visión sin obstáculos, ahora podía ver su pesadilla. La rubia, Jan, estaba sentada con las piernas cruzadas sobre su entrepierna, sus piernas cruzadas ocultaban cualquier cosa a la vista, pero insinuaban todo. Yo. Ella saludó con una sonrisa fácil. Apagado. Jaune ordenó antes de que sus hormonas pudieran apoderarse de él, consideró brevemente mover sus caderas para tratar de moverla, pero se resistió en caso de que eso causara que las cosas rozaran contra otras cosas, lo que sería el final de su tenue autocontrol. Le diste a Ruby una opción. Bromeó la niña, mientras se ponía de pie y le ofrecía una mano a Jaune. Jaune lo aceptó y la chica lo levantó con una fuerza que casi le arrancó el brazo de la cuenca del hombro. Bien, entonces probablemente debería agregar superfuerza a la lista de razones por las cuales estar en su presencia era una mala idea. Mientras los estudiantes se dirigían a los asientos, ante la risa general de la mayoría de los demás, Jaune no pudo evitar estar extrañamente agradecido por los dolores y molestias en su cuerpo. Si no estuviera tan concentrado en el daño que le habían hecho, entonces probablemente se habría sonrojado ante lo que había visto, y eso podría haberse dado cuenta. Aún así, después de haber leído un poco sobre el aura, después de darse cuenta de que la suya no estaba desbloqueada, sabía que no podía mostrar nada de su dolor ya que su aura debería haberlo protegido. En lugar de eso, se acercó y se paró junto a Peter, asegurándose de mantener una expresión tranquila en su rostro.
monstruos. El profesor Port bramó de repente, haciendo que muchos de los estudiantes saltaran, incluso cuando Jaune sintió que estaba siendo empujado hacia adelante por la pura fuerza. Demonios, merodeadores de la noche, los Grimm tienen muchos nombres. Comenzó a caminar frente a los escritorios mientras decía esto. Pero me gusta llamarlos, presa. Oh dioses, él va a hacer lo que creo que es, ¿no es así? Jaune entró en pánico, reconociendo los gestos y el habla por lo que Peter le había hecho pasar mientras observaban a los estudiantes. Rezó para estar equivocado. Déjame contarte una historia. Aro. Ruby Rose luchó por reprimir un bostezo mientras prestaba aproximadamente un 0% de atención a la maestra que estaba divagando en medio del salón. Solo notó por el rabillo del ojo la forma en que agitaba los brazos animadamente. ¿No se suponía que los estudios de Grimm eran interesantes? Caray, se habían apresurado por esto. El pensamiento rápidamente hizo que su rostro se sonrojara, el cual trató de ocultar detrás de sus brazos. Dioses buenos, eso había sido humillante. Ya era bastante malo que casi hubieran llegado tarde a su primera lección, pero literalmente chocar y casi asfixiar a un maestro. Y peor aún, él. Así se hace Ruby. Impresionante. Realmente vas a impresionarlo con tu madurez como esta. Aún así, pensó, mientras el rubor permanecía en sus mejillas. Al menos era más interesante que el profesor Port. Amarillo. Al profesor Jaune, al menos. En lugar de hablar, simplemente se quedó allí pacientemente, con los brazos cruzados detrás de la espalda y el rostro desprovisto de cualquier emoción real. Podía distinguir la plata de su peto asomando por encima de donde estaba abotonada su chaqueta, dándole una figura caballeresca. No para Jaune las lecciones y el aburrimiento. Era un cazador. Él era genial. Ella suspiró soñadora mientras dejaba que sus ojos plateados lo recorrieran durante unos minutos, notando la forma en que sus ojos azules escaneaban lentamente a los estudiantes de izquierda a derecha mientras esperaba que el profesor terminara. Estaba segura de que si hubiera sido él quien estuviera hablando, entonces habría sido mucho más interesante. Sin embargo, se sintió mal por Blake. Por muy vergonzoso que hubiera sido para ella, sentarse en el pecho de la persona que le gusta, y también había sido un pecho realmente cómodo. Blake, sin darse cuenta, le había mostrado a su maestra y estaba claramente mortificada. Distraídamente, miró hacia un lado para comprobarlo, solo para ver a Blake enterrando su rostro en un libro. Ruby no podía decir si lo estaba leyendo activamente o simplemente estaba avergonzada. Al menos ella no había hecho nada de eso. Aún así, eso no impidió el hecho de que su atención no estaba en absoluto en el maestro del que se suponía que estaba aprendiendo, mientras el bolígrafo que sostenía sin apretar entre sus dedos se alejaba. Ruby. Su compañera siseó, tratando de llamar su atención con una expresión furiosa en su rostro. Ruby lo captó por el rabillo del ojo, pero decidió ignorarlo. Parecía difícil que pudiera hacer algo para complacer a Weiss, a pesar de que el otro día en la iniciación había prometido ser menos fría. No podía prestarle atención al hombre, era condenadamente aburrido. Literalmente estaba cometiendo un asesinato en masa de aire. Distraídamente, dejando escapar un suspiro, miró el papel sobre su escritorio, antes de sonrojarse ante la imagen que había dibujado y garabatear frenéticamente sobre ella con tinta negra. Una mirada furtiva en ambas direcciones mostró a Jan con el rostro apoyado en una mano en aparente aburrimiento, y a Weiss, cuyos dientes rechinaban. ¿Quién se considera un verdadero cazador? Gritó la vieja y aburrida voz, incluso cuando las manos de Weiss golpearon el escritorio con frustración. ¿Sí? La heredera gritó enojada, mientras se ponía de pie. Me pregunto qué le pasó a Weiss. Ruby murmuró preocupada mientras seguía a Jan y Blake, quienes salían juntos del salón de clases. Ella pensó que la pelea había ido bastante bien, y no había ayudado su consejo a Weiss a encontrar la debilidad del jabalí. Probablemente esté de mal humor porque la lección fue muy aburrida. Su hermana mayor bostezó en respuesta, tapándose la boca con el puño. En serio, ese tipo puede hablar. Estoy seguro de que había lecciones valiosas escondidas en sus cuentos. Blake se defendió más tranquilamente, lo que hizo que Jan levantara una ceja. ¿Y esos serán?
Ella dijo arrastrando las palabras, haciendo que Black se sonrojara ligeramente y mirara hacia otro lado. No dije que los encontré. Ella se rindió mientras Ruby se reía. Al menos Rubes consiguió algo agradable para la vista, ¿eh? Jan bromeó de repente, corriendo hacia ella para hacerle una llave de cabeza. Te vi mirando, hermana. Jan. Ruby se quejó en voz alta, luchando tan fuerte como pudo para liberarse del agarre de hierro de su hermana. Por otro lado, con su cara aplastada contra el costado de Jan, nadie podía ver lo mucho que se sonrojaba, lo cual era una ventaja. No vi nada especial. Black respondió inexpresivamente mientras ponía los ojos en blanco, haciendo que Jan sonriera. ¿Estás enojado porque le mostraste? Black siseó enojado ante las palabras de la rubia, aunque Ruby notó que sus mejillas se oscurecieron un poco por la vergüenza. Ociosamente esperó que fuera más vergüenza que la otra chica se sintiera atraída por el chico. Tal vez fue solo un enamoramiento tonto, pero ella no quería tener que competir con alguien como Black entre todas las personas. No tengo idea de lo que ambos ven en el hombre. Black refunfuñó mientras ella se daba la vuelta. ¿No viste cómo se colocó entre el colmillo de jabalí y la clase? Como si estuviera listo para protegernos en cualquier momento. Ruby defendió a la persona que le gustaba, agitando los brazos incluso mientras permanecía encerrada bajo el codo de Jan. Parecía más nervioso que protector. Nervioso porque tenía que defendernos a todos. Sin duda no quería fallar. Ruby respondió. Cuando el colmillo de jabalí fue revelado a la clase, todos quedaron sorprendidos y conmocionados. Un Grimm así no era una gran amenaza para la mayoría de ellos, pero considerando que todos estaban desarmados en clase, todavía era una propuesta arriesgada luchar contra él. Pero mientras la mayoría de la gente se había concentrado en la pelea entre Grimm y Weiss, ella había notado a How Profesor Ark, acercándose lentamente a la masa de estudiantes y alejándose de los Grimm. Aunque parecía que Weiss estaría bien y seguramente el otro profesor habría intervenido, todavía se acercaba a la masa de estudiantes desarmados, sin duda dispuesto a dar su vida para protegerlos. Como un verdadero héroe. ¡Puah! Black gruñó de frustración. ¿Y tu excusa, Jan? La rubia finalmente soltó a Ruby, mientras se golpeaba el labio con un dedo como si estuviera pensando profundamente. Excepto que Ruby conocía a su hermana, y la mayoría de los pensamientos con ella no eran exactamente profundos. Simplemente me gusta la persecución y el desafío. Ella respondió con una sonrisa después de unos momentos. Haciendo gemir a Black incluso cuando Ruby puso los ojos en blanco. Es lindo y todo eso, pero tendrá que ir un poco más allá para que mi sangre realmente bombee. Pero por ahora es bueno tener a mi alrededor a un chico que no se desmorona. Black pareció levantar las manos en el aire con disgusto, eligiendo ignorar lo que no podía entender, incluso cuando Ruby le sonrió con cariño a los dos. Fue agradable ver que su equipo se llevaba tan bien y ver a sus socios llevarse bien. Ella solo deseaba poder tener la misma relación con su propia pareja. Chicos, voy a ver qué le pasa a Weiss. Declaró de repente en un momento de claridad. ¿Cómo podía llamarse líder o amiga si no intentaba resolver el problema que tenían entre ambos? Los alcanzaré a los dos más tarde, ¿vale? Ruby salió corriendo y saludó rápidamente a sus dos amigas mientras regresaba a la clase, decidida a hacer lo que un líder debía hacer. Tu primera clase, muchacho, buen trabajo. Peter lo felicitó mientras golpeaba su mano en la espalda de Jaune repetidamente, la fuerza neumática amenazaba con matar al joven. Gracias. Jaune aceptó, cuando finalmente salió de debajo del brazo del hombre y comenzó a alisarse el abrigo. ¿No crees que fue un poco arriesgado dejar que un Grimm salvaje entrara a la clase? ¿Y si no hubiera podido matarlo? Sabiendo que sin su propia aura o habilidades de combate reales, no podría hacer nada para detenerlo. Sutilmente se había acercado a los estudiantes más competentes. Seguramente uno de ellos debe ser algún tipo de artista marcial rudo, o tener una apariencia que dispara láseres por sus ojos o algo así. Bah. El hombre lo descartó fácilmente. Si hubiera caído en manos de la criatura, entonces no merecía estar aquí. Además, yo habría intervenido antes de que se hiciera algún daño real. O estoy seguro de que tú lo habrías hecho. Sí, seguro. Jaune se rió nerviosamente.
Definitivamente no hay riesgo, ¿verdad? Todas tus lecciones serán lecciones prácticas. Por desgracia, no. El hombre mayor se quejó, incluso cuando todo su cuerpo se desplomó. Conseguir a Grimm vivo es una tarea ardua y difícil, llena de peligros y peligros. Convencer a Glinda para que me deje asignar la tarea como tarea está plagado de aún más peligros. Bueno, eso es una pena. Jaune arriesgó mientras internamente suspiraba aliviado. Gracias a los dioses, la señorita Godwich estaba allí para detener a este hombre. Más allá de eso, muchacho. Estoy avergonzado y muy asombrado por tus habilidades con las jóvenes. El hombre mayor estalló de repente, con los brazos abiertos como para envolver a Jaune en un abrazo desgarrador. Afortunadamente no lo hizo. Para captar tanta atención tan rápidamente, incluso en mi juventud podría haber tenido dificultades para realizar esa tarea. Bueno. Jaune murmuró mientras su rostro se sonrojaba de vergüenza. Te das cuenta de que fue un completo accidente, ¿verdad? Simplemente se toparon conmigo. Oh, muchacho. Peter lo consoló mientras sacudía la cabeza aparentemente divertido. Extrañas son las costumbres de las mujeres, pero nada se hace sin razón. Para ti podría haber parecido un accidente. Pero para ellas. Estaban reclamando su derecho, marcando su territorio. ¿Estás sugiriendo que estaban tratando de orinarme encima? Misteriosas son las costumbres de las mujeres. ... Pero debes resistirlo, Jaune. El hombre mayor aconsejó sabiamente con los brazos cruzados. Me doy cuenta de que, como profesora, eso estaría mal visto. Puedo controlarme, no te preocupes por eso. Jaune mintió. La verdad es que no sabía si sería capaz de resistirse si alguna de estas chicas estuviera realmente interesada en él. Si su ambición era convertirse en un héroe, entonces conseguir una novia era como un sueño incluso más allá de eso. ¿Y estas chicas? ¿Era esta una academia para cazadores o supermodelos? Bueno, son mayores de edad, así que no sería gran cosa. Pero la razón principal por la que debes resistirte es porque tengo 10.000 gravámenes sobre ti. Jaune hizo una pausa y miró fijamente al hombre. ¿Apostaste por mí? Se quedó inexpresivo, de alguna manera no sorprendido por la admisión proveniente de lo que al principio había supuesto que era un hombre muy profesional. En lugar de eso, simplemente suspiró y dejó que su rostro descansara en la palma de su mano. ¿Quién más? Solo yo, Bartolomeo Ospin. Genial, entonces su propio jefe estaba apostando a si cedería bajo la presión y abusaría de su posición sobre los estudiantes de Beacon Academy. Ese no era exactamente un pensamiento reconfortante. ¿No me contarías que esto cuenta como trampa? ¿Me haría tratar de fastidiarlos a todos resistiéndome tan fuerte como yo? Jaune hizo una pausa mientras su mente hacía clic. ¿Puedes apostar que me resistiría? No. El hombre mayor simplemente le guiñó un ojo mientras Jaune suspiraba. A veces era muy fácil asumir que al hombre le faltaban algunas canicas, pero ciertamente era astuto cuando era necesario. Profesor Puerto. Una voz femenina gritó cuando la adolescente de cabello blanco Ace Schnee irrumpió en la habitación, antes de detenerse. Oh, me disculpo si estoy interrumpiendo algo. Esperaba hablar con el profesor. Está bien. Ofreció Jaune mientras se alejaba. Te dejaré con él. Era lo menos que merecía el hombre, sintió Jaune, mientras salía de la habitación y escapaba. Si ella iba a presentar cargos por poner en peligro a un estudiante, entonces Peter podría resolverlo por su cuenta. Mientras tanto, podría dirigirse a la sala de profesores para disfrutar de un merecido descanso antes de su próxima clase. A pesar del incidente de Grimm, había tenido mucha suerte en los estudios de Grimm de no tener que decir ni hacer nada en absoluto. Aunque dudaba que su buena suerte fuera a durar, fue mientras estaba perdido en sus pensamientos que escuchó un leve sollozo cerca, lo que le hizo reducir el paso casi automáticamente mientras escuchaba el sonido. No se podía vivir en una casa con tantas hermanas como él y no reconocer el sonido de alguien tratando de contener las lágrimas. A un hombre la mente de Jaune se quejó mientras se giraba para dirigirse hacia el sonido. Pero café. Café. Rubí. Jaune susurró cuando finalmente llegó a la escena, viendo a la pequeña niña de capucha roja con el rostro vuelto hacia el suelo y los hombros rígidos.
Al escuchar su voz, ella pareció saltar hacia atrás, frotándose rápidamente la cara con la manga y sonriendo. «Hola, profesor». Saludó con voz alegre. «¿Qué pasa, Ruby?» En cambio, preguntó, sabiendo muy bien que era un tonto con cualquier animal lindo que pareciera herido, y que solo empeoró unas 400 veces cuando los instintos de su hermano comenzaron a actuar también. El cuerpo de la chica se contrajo un poco, cuando dejó escapar un pequeño hipo, pero por lo demás se negó a mirarlo a los ojos. «Nada, señor». Dejando escapar un suspiro, Jaune se arrodilló antes de colocarse contra la pared para sentarse. Distraídamente, pegó el suelo a su derecha, insistiendo en que ella se sentara a su lado. Definitivamente nunca había pensado que cuando aplicara a Viacom, estaría tratando de consolar a una linda chica, que no le respondería porque no quería romper la regla cardinal del estudiante. «No se lo digas a los profesores. ¿Sabes? Dije que podías llamarme Jaune fuera de las lecciones». Una rápida mirada en ambas direcciones le dijo que el pasillo estaba prácticamente vacío. «Soy solo unos años mayor que tú y se siente extraño ser profesor». La chica tarareó sin comprometerse, provocando un suspiro de él. Todo el asunto del consuelo le había parecido mucho más fácil. «Simplemente acércate, di algunas palabras bonitas y ella se sentirá mejor, ¿verdad?» Todavía pensaba que ahora también estaría con mi equipo. Pensé que estaría en un equipo, pero las cosas no siempre funcionan de esa manera. Las cosas que no esperas salen mal, y antes de que te des cuenta, estás demasiado metido y no parece haber una solución. Salida. Entonces, de repente, eres responsable de cuidar de personas que son mucho más competentes y hábiles que tú, pero debes enseñarles cosas que ni siquiera tú mismo sabes. Ni siquiera estoy seguro de lo que estoy diciendo. No soy muy bueno ayudando a la gente. Él se arrastró silenciosamente a su lado. Pero incluso ahora estás en una mejor posición que yo. Tienes tu equipo y eres buen amigo de ellos. Tienes toda tu carrera por delante. Todo debería ser brillante para ti. Por eso no estoy seguro de qué es lo que te deprime. Soy un mal líder. La chica más joven susurró, apenas audible para él, aunque él lo entendió. Todo el mundo es. Él respondió rápidamente, haciendo que ella retrocediera sorprendida mientras lo miraba fijamente. Internamente, su mente daba vueltas mientras intentaba recordar las viejas lecciones y consejos que su padre le había dado sobre cómo ser un cazador, pero así habían sido cuando no era más que un niño. Bueno, piénsalo, ¿has sido líder durante cuánto tiempo? Un día, dos si cuentas la iniciación. Aún no has aprendido nada sobre cómo ser un líder. Entonces, ¿cómo puedes tú, o alguien aquí, ser un buen líder? La chica gimió confundida, haciéndolo fruncir el ceño. Vale, realmente era malo consolando a la gente, eso era oficial. Quería poder ofrecer consejos de un líder a otro, como sus registros falsos sugerían que podría hacerlo. En cambio, se inspiró en su propio pasado real. Odio estas pequeñas etiquetas. Jaune continuó. Débil, inseguro, no lo suficientemente bueno. ¿Qué importa cualquiera de ellos si nunca tienes la oportunidad de aprender a ser mejor? Era exactamente el problema al que se había enfrentado al intentar convertirse en cazador. Estaba tan seguro de que podría haberlo hecho, si le hubieran dejado entrar a Signal. Habría trabajado más duro que nadie, pero no era lo suficientemente bueno y nunca le dieron la oportunidad de mejorar. Así que supongo que lo que estoy diciendo es que no debes preocuparte por eso. Solo aprende y trata de ser un mejor líder, entonces te convertirás en un gran líder. Esas son palabras sabias, señor Ark. Una voz comentó desde su izquierda, haciendo que los dos se pusieran de pie apresuradamente. El director de la academia Viacom se quedó mirándolos, con una sonrisa curiosa en sus rasgos. Deberías escucharlos. Director de escuela. Ruby jadeó mientras rápidamente intentaba alisarse la falda. Jaune se puso de pie un poco más lento, preguntándose si debería avergonzarse de que su empleador lo atrapara así. Tranquila señorita Rose. Ofreció el hombre mayor con una sonrisa y un rápido sorbo de su café. Solo entendí realmente el final de su pequeña conversación, pero encontrará que nuestro nuevo profesor tiene mucha razón en lo que dice.
El hombre de pelo blanco les sonrió a ambos y asintió rápidamente a Jaune para mostrar que apoyaba sus acciones. Tus líderes son elegidos en función de las habilidades mostradas durante la iniciación, de tu potencial para convertirte en líderes fuertes. El hombre mayor continuó mientras miraba a media distancia. A pesar de la solemnidad de las palabras, Jaune no pudo evitar recordar que en realidad habían elegido a los líderes basándose en hacer que los nombres del equipo funcionaran. Por otra parte, si lo que decían era verdad, no importaba quién se convirtiera en el líder, porque todos aquí tenían el potencial si se les entrenaba correctamente. Furtivo. Y es por eso que debes mantener la cabeza en alto y seguir adelante, como cazadora en entrenamiento. Entiendo, señor. Gracias, y usted también, profesor Ark. La niña más pequeña les agradeció alegremente, antes de salir corriendo a toda velocidad. Los dos hombres la vieron desaparecer en la distancia. Eso fue algo bueno que hiciste allí. Su jefe habló en voz baja una vez que estuvieron solos. Su rostro volvió a caer en una máscara semi-neutral de la que Jaune no pudo deducir ninguna emoción o propósito. Jaune se rascó la nuca con nerviosismo. No se había sentido particularmente amable o desinteresado al hacer eso. Toda su razón para ayudarla era egoísta en el sentido de que ella era alguien a quien consideraba una amiga y que le recordaba a sus hermanas. No estaba seguro de haber hecho algo para ayudar si hubiera sido una persona desconocida. Como profesores, es nuestra responsabilidad guiar y formar a las generaciones futuras. Lo hacemos a través de nuestras lecciones y, cuando podemos, excursiones a los bosques infestados de Grimm. Vale, eso sonaba siniestro, realmente necesitaba tener la oportunidad de ir a Vale y ver a ese tipo romano este fin de semana. Sin embargo, ni siquiera nosotros, los profesores, podemos dar cuenta de todas las variables y, como adultos muy alejados de sus vidas, a menudo no podemos intervenir en algunas de las relaciones más interpersonales que se forman. O en los problemas que surgen de ellas. ¿Quieres decir que no vendrán a nosotros con problemas porque somos mayores que ellos? Jaune adivinó. No vendrán a nosotros. El director estuvo de acuerdo, antes de girarse para mirar directamente a los ojos de Jaune. Sin embargo, es posible que se sientan más cómodos con alguien de su edad. Mierda, está planeando algo. El cerebro de Jaune gimió mientras se arrastraba bajo la mirada del hombre mayor. ¿Qué tienes en mente? Simplemente preguntó, sabiendo que al final del día el hombre era su jefe, y cualquier idea que tuviera, Jaune se vería obligado al menos a intentarlo de todos modos. Malditos contratos. He considerado durante mucho tiempo el puesto de consejero estudiantil. Alguien a quien los estudiantes puedan acercarse más fácilmente cuando necesiten ayuda o apoyo. El hombre volvió a mirar a Jaune. Alguien más fácil de abordar que yo, más confiable que Peter, más tranquilo que Oblek, y menos intimidante que... Creo que entiendo hacia dónde va esto. Jaune interrumpió suavemente antes de que el director pudiera enumerar a cada miembro de la facultad, junto con las razones por las que no serían adecuados para el puesto. Personalmente, no pensó que sería mejor. ¿Qué sabía él de los problemas de los estudiantes en sus vidas, o qué se podía hacer para ayudarlos? Me alegro de no haber sido demasiado obtuso. El hombre mayor le devolvió la sonrisa, aunque la expresión parecía más bien como si hubiera tendido una trampa con éxito y ahora estuviera admirando a su presa. Jaune no tenía ideas erróneas sobre su posición en la analogía. No sé nada sobre asesoramiento. No sabías nada de enseñar. No estoy calificado. Nadie más lo es. Jaune suspiró mientras el otro hombre continuaba bebiendo pacíficamente de su café, esperando que sacara otra excusa que pudiera descartar con una simple frase. La rubia en cambio solo asintió. Lo consideraré. Eso es todo lo que pido. Camina conmigo. Ospin le indicó que lo siguiera mientras los dos viajaban por los pasillos de la escuela. Jaune podía ver a los estudiantes moviéndose por todas partes, algunos charlando, mientras que otros corrían de un lado a otro. Algunos estaban estudiando, la mayoría simplemente divirtiéndose en un periodo libre. Hay muchas cosas en Beacon que no podemos enseñar. Algunas cosas desearíamos no tener que enseñar nunca. La voz del director era tranquila mientras continuaban su viaje.
A medida que los estudiantes avancen en sus estudios, serán enviados a misiones fuera de la seguridad de la academia. Lejos de los ojos protectores de nuestro personal docente. Cualquier cosa puede pasar. La mayoría de estas misiones terminan con éxito y sin problemas. Pero a veces las cosas salen mal. Muerte, lesiones, errores. Cualquiera que sea el resultado, dejan cicatrices irreparables en los equipos. La gente a menudo no sabe cómo manejar el dolor de un compañero de equipo perdido. O incluso para manejar cualquier discusión que pueda surgir entre ellos. Cuando las tensiones son altas, la cohesión se desmorona. Sin tener una salida adecuada para ese estrés, los equipos pueden desmoronarse. Las amistades pueden perderse. ¿No pueden los profesores aconsejar a los estudiantes? Clases obligatorias después de misiones fallidas o algo así. Quienes necesitan ayuda rara vez la aceptan. El director suspiró, mientras los dos entraban a la sala de profesores, una habitación opulenta con sofás más cómodos y mesas de café bajas que los miembros del personal que realmente tenían. ¿Recuerdas a la señorita Velvet Escarlatina, de iniciación? Jaune buscó en su memoria el nombre. Era la chica que aún no había conocido en persona, el conejito Fauno. Se veía adorablemente linda, aunque tal vez fueran las orejas. La recuerdo, el Fauno. Efectivamente. La señorita Escarlatina es años mayor que el resto de sus compañeros de equipo, pero no fue nombrada líder. Eso la coloca en una posición pobre entre los demás de su año. ¿Está enojada porque no la nombraron líder?, preguntó Jaune, sin esperar eso de la chica. No parecía que tuviera la capacidad de enojarse por nada. Ella parecía tímida en su mente. No, la señorita Escarlatina no tiene tanta arrogancia ni deseo por el puesto. Pero el problema surge en cómo podrían ver la decisión los demás. Un estudiante mayor se contuvo y fue puesto nuevamente en un equipo de primer año, y ni siquiera como líder. La hace parecer débil, como si la hubieran retenido por su incompetencia. Pero dijiste que era una lesión. Jaune interrumpió, recordando la historia de su antiguo equipo y cómo en realidad eran bastante exitosos. Lo suficiente como para que todavía pudieran arreglárselas con solo 3 miembros. Oh, la señorita Escarlatina es una combatiente bastante hábil. Pero a menos que muestre tal habilidad o explique por qué fue retenida, el ostracismo por parte de algunos de sus compañeros continuará. El asunto solo empeora por su herencia como Fauno. El hombre parecía mayor cuando dijo eso, su mano se posó sobre un globo de remanente, girándolo suavemente. ¿Está siendo discriminada racialmente? Eso fue una sorpresa, y menos aún porque Jaune estaba convencido de que a nadie realmente le importaban los faunos. Seguro que sabía sobre las guerras de los faunos, pero a su familia siempre le había parecido tan indiferente si la gente tenía orejas o cuernos, que había asumido que todos los demás eran iguales. También fue sorprendente ya que estaba seguro de que si Linda lo veía, los perpetradores serían asesinados. ¿No podemos detenerlo? ¿No se supone que debemos hacerlo?, preguntó con incertidumbre. ¿Podemos decirle a Grimm que se detenga si alguna vez está en peligro? El hombre preguntó retóricamente con un profundo suspiro. Esta es una escuela de combate, señor Ark. La última escuela antes de que sean liberados en el mundo salvaje en el que vivimos. No podemos darnos el lujo de aguantar nuestros golpes o mimar a personas que tal vez no sean lo suficientemente fuertes para defenderse por sí mismas. Si lo hacemos, entonces serán asesinados más allá de nuestros muros. Los hombros de Jaune se hundieron, aunque podía entender el sentimiento. Tenía cierto sentido retorcido que una escuela de combate alentara activamente a los estudiantes a resolver sus propios problemas, irónicamente con violencia si así lo pensaban. Ah, aquí. El director respiró suavemente, sus manos recorriendo el globo hasta llegar a la posición exacta de Beacon Academy. El nombre escrito en escritura cursiva profunda. Hubo un suave clic cuando el icono presionó hacia adentro y el globo se partió por la mitad al abrirse. Jaune miró confundido el hecho de que había un compartimento secreto en un globo de todas las cosas. Dentro había un termo plateado, que el hombre mayor sacó con cuidado antes de servir un poco de café en 2 tazas. Jaune lo aceptó lentamente, dejando que el calor calentara sus manos.
A veces un poco de café puede ayudar a poner las cosas en perspectiva. El director susurró suavemente, mientras los dos tomaban un trago profundo en sincronía. Los efectos esta vez fueron silenciados, pero aún así expulsaron el aire de los pulmones de Jaune en un suspiro explosivo, llevándose consigo todo el estrés y la preocupación que había sentido al principio. La clase había sido genial, Peter había sido genial, los Grimm habían sido geniales. Esas piernas habían sido muy buenas. ¿Podría el consejero estudiantil ayudar a Velvet? Las palabras escaparon de sus labios antes de que su mente las procesara. El café celestial le dio la claridad que necesitaba para penetrar todos los sutiles juegos de palabras del director. Sintió como si pudiera oler la música que se escribía y sentir el tacto de los átomos fusionándose. El director se giró hacia él, sonrió suavemente, antes de chocar sus tazas en silenciosa comprensión. Él podría. Fue la reverente respuesta. Fue trabajo. Más de lo que había deseado o previsto, ya que no era más que un mentiroso fraudulento que jugaba a ser maestro. Pero había logrado ayudar a Ruby. Su madre siempre le había hablado de mentiras piadosas, las pequeñas que le daba para hacerlo sentir mejor. Papá estaba bien, la misión simplemente se retrasó, el dentista no haría daño, seguro que nevaría este invierno. Mentiras, pero lo habían calmado, y no la amaba menos, porque lo hacía para consolarlo. ¿Podrían sus mentiras hacer lo mismo? Lo haré. Señor Arco. El hombre mayor le dio la bienvenida. Te conocí hace. El momento se rompió cuando los ojos del hombre de pelo blanco se abrieron imperceptiblemente detrás de sus gafas, antes de cerrar el globo de golpe con una repentina sacudida. Ospin, murmuró la inconfundible voz de Glinda Godwich mientras caminaba junto a Jaune. Su rostro estaba confuso, un portapapeles de notas aferrado sin apretar a su pecho. ¿Qué estás haciendo? Uno de los hombres más poderosos de Remnant la miró fijamente, antes de hacer girar agresivamente el globo bajo sus manos, con una expresión perfectamente indiferente en su rostro. ¿Jugando? Ofreció con incertidumbre. Glinda suspiró mientras se masajeaba las sienes.